Hola a todos. Bienvenidos una vez más a este espacio donde exploramos los misterios de la vida a través de las energías que nos rodean. Hoy quiero invitarlos a un viaje profundo, uno de esos que te hace cuestionarte todo lo que creías saber sobre las señales del universo. Imagínense por un momento que algo inesperado irrumpe en tu rutina, algo que te sacude desde lo más hondo y te obliga a mirar de frente a tus propias sombras. Es como si el destino te diera un empujón para que despiertes. ¿No les ha pasado? ¿Qué sentiste exactamente en el momento en que ella rompió esa carta frente a ti? En ese instante preciso, cuando vi cómo sus manos tomaban esa carta y la desgarraban con una fuerza que parecía salir de lo más profundo de su ser, sentí un torrente de emociones que me recorrió el cuerpo como una corriente eléctrica. Fue como si el tiempo se detuviera por un segundo, y mi mente se llenó de confusión mezclada con un miedo inexplicable. No un miedo físico, sino uno que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre las energías que nos rodean. Recuerdo que mi corazón latió más fuerte, como si estuviera a punto de salirse del pecho, y una sensación de frío me subió por la espalda, como si el aire de la habitación se hubiera enfriado de repente. No era solo sorpresa, era algo más profundo, como si ese acto simbólico estuviera rompiendo algo dentro de mí también, quizás una ilusión que había estado manteniendo sobre mi propia vida o sobre la lectura en sí. Me sentí expuesto, vulnerable, como si ella hubiera visto a través de mí y decidiera romper no solo la carta, sino también las barreras que yo había puesto. Al mismo tiempo, surgió una curiosidad morbosa, queriendo entender por qué lo hizo, qué mensaje oculto había allí, y si eso significaba que mi camino estaba a punto de cambiar drásticamente. Fue un momento que me dejó con las manos temblando ligeramente y una voz interna que me decía que esto no era casualidad, que el universo estaba gritándome algo importante. No lo negaré. También hubo un atisbo de ira. ¿Por qué me involucraba a mí en ese gesto tan personal? Pero rápidamente se transformó en reflexión, pensando en cómo mis propias decisiones pasadas podrían haber llevado a ese punto. En resumen, fue una mezcla de shock emocional, introspección forzada y una llamada a despertar que aún resuena en mí cuando lo recuerdo. ¿Crees que el gesto en que rompió la carta fue una señal de algo más profundo en tu vida? No exactamente. No creo que fuera una señal directa de algo más profundo en mi vida, porque a veces estos actos son más sobre la persona que los realiza que sobre quien los presencia. Piensa en ello. Ella podría haber estado lidiando con sus propios demonios internos. Quizás una frustración acumulada de lecturas anteriores o un mensaje que le llegó a ella misma a través de esa carta. Y yo solo fui el testigo accidental. En mi experiencia con las energías, no todo gira alrededor de uno mismo. El universo envía mensajes, pero no siempre personalizados como un paquete con tu nombre. Podría ser que ese romper la carta fuera un reflejo de un cambio en el flujo general de la energía en la habitación, algo que afectaba a ambos, pero no necesariamente algo profundo solo para mí. He visto en otras sesiones cómo los lectores canalizan emociones que no son suyas, y tal vez eso fue lo que pasó, un desborde que no tenía que ver conmigo directamente. Sin embargo, si lo miro desde otra perspectiva, quizás sí tocó algo en mi subconsciente, pero no lo veo como una señal mayor, más bien como un recordatorio casual de que la vida es impredecible y que no siempre controlamos las interpretaciones. No, definitivamente no lo interpreto como un presagio profundo. Sería exagerar un momento que, al final, podría haber sido solo un impulso humano. ¿Por qué piensas que eligió romperla justo delante de tu cara en lugar de hacerlo de otra manera? La elección de romperla justo delante de mi cara me parece que fue intencional para maximizar el impacto, como si quisiera asegurarse de que el mensaje llegara directo a mis sentidos, sin filtros ni distracciones. Imagina la escena. En lugar de hacerlo a un lado o discretamente, lo hizo cerca, casi invadiendo mi espacio personal, lo que amplifica la intensidad emocional. Tal vez pensó que de esa forma el simbolismo se grabaría en mi memoria, como un tatuaje invisible que no se borra fácilmente. En el mundo de las lecturas, los gestos dramáticos a veces
se usan para romper patrones de pensamiento, y romperla así podría haber sido su manera de decir: despierta, esto es real y te afecta directamente. No creo que fuera por maldad, sino por urgencia, como si el tiempo apremiara y no hubiera espacio para sutilezas. Otra posibilidad es que estuviera canalizando una energía que la impulsaba a actuar de forma visceral, y mi cara era el foco porque yo era el consultante, el receptor principal. Si lo hubiera hecho de otra manera, como rompiéndola en privado, el efecto se diluiría y el propósito se perdería. Pienso que eligió ese método para crear un vínculo inmediato entre el acto y mi reacción, forzándome a confrontar lo que sea que representara esa carta rota. Fue un acto teatral, casi performativo, que deja una huella duradera. ¿Te hizo sentir vulnerable cuando viste los pedazos de la carta caer? Absolutamente. Ver esos pedazos caer me hizo sentir vulnerable de una manera que no esperaba, como si cada fragmento representara una parte de mi armadura emocional que se desmoronaba. Era como si el acto expusiera mis inseguridades, mis dudas ocultas sobre el futuro o sobre mis decisiones pasadas. Y todo eso, flotando en el aire antes de tocar el suelo. Sentí que mi control se evaporaba, porque en una lectura uno va buscando respuestas, no confrontaciones directas, y eso me dejó desprotegido, como un niño ante una tormenta. Los pedazos cayendo lentamente, casi en cámara lenta en mi mente, simbolizaban la fragilidad de las cosas en las que confío, como las predicciones o las intuiciones, y me recordó que nada es permanente. No fue solo vulnerabilidad emocional, sino también espiritual, cuestionando si estaba listo para lo que viniera después. En ese momento, mi mente corrió a recuerdos de momentos en los que me sentí similar, como pérdidas o cambios inesperados. Y eso amplificó la sensación. Fue un recordatorio crudo de que somos humanos, propensos a rompernos. Y ver eso manifestado físicamente me dejó con un nudo en la garganta que tardó en disolverse. ¿Qué emociones surgieron inmediatamente después de que rompiera la carta? Inmediatamente después, una oleada de confusión me invadió, como si mi cerebro intentara procesar qué acababa de pasar, mezclada con una sorpresa que me dejó boquiabierto. Luego vino la curiosidad, queriendo saber el porqué. ¿Qué significado tenía ese gesto tan radical? Pero no todo fue positivo. Surgió una pizca de irritación, pensando si era necesario llegar a ese extremo, y un toque de tristeza por la carta destruida, como si fuera un símbolo de algo perdido. Al mismo tiempo, sentí una liberación extraña, como si romperla hubiera aliviado una tensión en el aire que no había notado antes. Emociones como la intriga se entretejieron con el miedo a lo desconocido, preguntándome si eso anunciaba caos en mi vida. Recuerdo que mi pulso se aceleró y una adrenalina sutil me recorrió, preparándome para lo que viniera. No faltó la empatía hacia ella, imaginando qué la impulsó a hacerlo, y eso suavizó el impacto inicial. En capas, fue como un cóctel emocional: shock inicial, reflexión rápida y finalmente una calma curiosa que me permitió continuar. ¿Sientes que romper la carta fue un acto de rechazo hacia ti personalmente? No lo percibo como un rechazo personal directo, porque si lo fuera, habría sido más verbal o explícito. En cambio, parece más un rechazo a lo que la carta representaba en ese momento. Tal vez rechazó una interpretación que no encajaba, o una energía que sentía bloqueada, y yo solo estaba en el medio. En las lecturas, los actos simbólicos a menudo son sobre el mensaje, no sobre la persona. Así que no me lo tomo como algo contra mí. Si fuera rechazo, habría sentido hostilidad en su mirada, pero no fue así. Era más determinación. No, definitivamente no lo veo como rechazo personal. Sería personalizar algo que podría ser universal en su práctica. ¿Cómo interpretas el gesto de romper la carta como un mensaje para tu futuro? Lo interpreto como un mensaje de transformación radical para mi futuro, sugiriendo que algunas cosas en mi vida necesitan ser destruidas para renacer,
como un fénix de las cenizas. Romper la carta podría significar que patrones viejos, relaciones tóxicas o creencias limitantes deben ser eliminados de forma decisiva. Para mí, es una invitación a soltar lo que no sirve, a no aferrarme a predicciones fijas y a abrazar la incertidumbre como aliada. En el contexto de mi camino, podría anunciar cambios abruptos en el trabajo o en lo personal, donde lo roto abre espacio para lo nuevo. Lo veo positivo a largo plazo, aunque impactante, como un llamado a la acción para reinventarme. ¿Te quedaste en shock al ver cómo rompía la carta tan cerca de tu rostro? Me quedé completamente en shock, paralizado por un momento, con los ojos fijos en sus manos mientras la carta se partía en dos, y luego en más pedazos, todo tan cerca que casi sentía el aire moverse. El shock fue físico, con un sobresalto que me hizo retroceder ligeramente en la silla, y mental, procesando el porqué de esa proximidad. Era como si el mundo se redujera a ese gesto, y el resto de la habitación desapareciera. Duró unos segundos, pero se sintió eterno, dejando un eco de incredulidad que tardé en sacudir. ¿Crees que romper la carta reflejaba su frustración contigo? No creo que reflejara frustración conmigo específicamente. Más bien, podría ser frustración con la lectura en sí, o con un mensaje que no le gustaba. Si fuera conmigo, lo habría expresado de otra forma, no a través de la carta. En mi opinión, era su forma de lidiar con algo interno, no dirigido a mí. No lo asocio con frustración personal hacia mí. Sería asumir demasiado sin evidencia. ¿Qué pensamientos cruzaron por tu mente mientras veías la carta romperse? Mientras veía la carta romperse, pensamientos como ¿por qué lo hace?, dominaron, seguido de ¿qué significa esto para mí? Pensé en simbolismos antiguos, donde romper algo libera energías, y en sí era un error, o intencional. Cruzaron recuerdos de rupturas pasadas, analogías con mi vida, y curiosidad por su explicación. Fue un torbellino mental, desde miedo hasta aceptación. Todo en fracciones de segundo. ¿Sientes que el romper la carta cambió algo en tu relación con ella? Siento que sí cambió algo, creando una distancia emocional, como si ese acto pusiera una barrera de respeto o temor. Antes era una relación consultante-lector, pero después se volvió más intensa, con un vínculo forjado en el drama. Cambió la dinámica, haciendo futuras interacciones más cautelosas, pero también más profundas. ¿Por qué crees que decidió romper la carta en ese preciso instante? Creo que decidió romperla en ese instante porque la energía alcanzó un pico, un momento de claridad donde sintió que era necesario actuar ya. Tal vez la carta reveló algo urgente, y demorar no tenía sentido. Fue impulsivo, guiado por intuición, en el flujo de la lectura donde todo converge. ¿Te hizo cuestionar tu propia intuición al ver la carta rota? Me hizo cuestionar mi intuición, preguntándome si había ignorado señales previas que llevaron a eso. Dudé de mi capacidad para leer las energías, pensando si estaba ciego a lo obvio. Fue un espejo a mis limitaciones, impulsándome a afinar mi percepción. ¿Qué parte de ti se sintió expuesta cuando rompió la carta frente a ti? La parte más vulnerable, mis inseguridades emocionales y espirituales, se sintió expuesta, como si ella hubiera visto mis miedos ocultos. Fue como desnudar el alma, revelando dudas sobre mi camino que no quería admitir. ¿Qué emociones reprimidas crees que provocó al romper la carta? Provocó emociones reprimidas como ira contenida por cambios no deseados, tristeza por pérdidas pasadas y miedo al rechazo, todo saliendo a flote en ese acto simbólico, liberando tensiones acumuladas. ¿Te hizo sentir culpable ver la carta rota en pedazos? Ver esos pedazos esparcidos por la mesa me generó una culpa que no esperaba, como si de alguna forma yo hubiera contribuido a que llegara a ese punto. Me puse a pensar si mis preguntas habían sido demasiado insistentes, si había presionado alguna energía que no debía, o si mi presencia misma había provocado esa reacción tan fuerte en ella. Era una culpa irracional, lo sé,
porque no fui yo quien rompió la carta, pero el subconsciente a veces juega sucio y te hace cargar con responsabilidades que no te corresponden. Sentí que quizás había invadido un espacio sagrado sin darme cuenta, que mi curiosidad había tocado algo delicado en su mundo interno y eso la llevó a ese gesto extremo. Me quedé mirando los fragmentos como si fueran pruebas de un error mío, preguntándome si debería haber sido más cuidadoso con lo que pedía en la lectura. Esa culpa se mezclaba con tristeza, porque la carta destruida parecía un símbolo de algo que se había perdido por mi culpa, aunque racionalmente supiera que no era así. Duró varios minutos esa sensación pesada en el pecho, como un peso que no se quita fácilmente, y me hizo disculparme mentalmente con ella, aunque nunca lo dije en voz alta. Fue como si el acto de romperla me hubiera colocado en el rol del culpable involuntario, y eso me dolió más de lo que imaginé. ¿Qué preguntas te surgieron internamente después de que rompiera la carta? Después de que la carta quedara hecha trizas, mi cabeza se llenó de un montón de preguntas que se atropellaban unas a otras sin darme tiempo a respirar. La primera fue obvia. ¿Qué demonios acaba de pasar aquí? Pero enseguida vinieron otras más profundas, como ¿qué significaba exactamente esa carta para que tuviera que destruirla así? Era un mensaje de que algo en mi vida ya no tiene arreglo y hay que tirarlo por la borda. ¿O era ella quien estaba rompiendo con algo suyo y yo solo fui el espejo? Me pregunté si había interpretado mal toda la lectura hasta ese momento, si mis expectativas habían sido tan rígidas que forzaron esa explosión. También surgió, ¿debería irme ya o quedarme a escuchar lo que venga después? ¿Esto cambia todo lo que me dijo antes o lo refuerza de una manera brutal? Otra que me rondó mucho fue, ¿y si esto es una señal de que debo dejar de buscar respuestas externas y empezar a mirar más adentro? Me cuestioné mi propia dependencia de las lecturas, si estaba poniendo demasiado poder en manos ajenas. Preguntas sobre ella también. ¿Está bien? ¿Le pasa algo grave para reaccionar así? ¿O es parte de su estilo, y yo soy el que se sorprende porque no lo esperaba? Fueron como una cascada interminable, cada una llevando a la siguiente, y me dejaron con la mente agotada pero al mismo tiempo más alerta que nunca. ¿Crees que romper la carta fue su manera de cerrar un ciclo contigo? Pienso que sí, que romper la carta pudo haber sido su forma de poner un punto final tajante a algo que se estaba gestando entre nosotros en esa sesión. No necesariamente un ciclo romántico o personal, sino un ciclo energético, como si dijera, hasta aquí llegamos con esta historia, con estas proyecciones, con estas expectativas. Fue como cerrar una puerta de golpe para que no quedaran cabos sueltos ni interpretaciones a medias. En las lecturas a veces se acumula una tensión que necesita liberarse de forma drástica, y ese gesto pudo ser su manera de decir, esto termina aquí, no hay más que rascar de esta energía. Creo que para ella representó un corte limpio, una forma de no alargar algo que ya había cumplido su propósito o que se había vuelto tóxico en el momento. No lo veo como un rechazo total a mí, sino como un cierre necesario para que ambos pudiéramos avanzar sin arrastrar esa carga. Después de eso, la atmósfera cambió por completo. Se sintió más ligera, como si se hubiera soltado un nudo que estaba apretando desde hacía rato. Así que sí, lo interpreto como un cierre de ciclo, aunque doloroso y sorpresivo. ¿Cómo interpretas el silencio que siguió al romper la carta? El silencio que vino justo después fue ensordecedor, de esos que pesan más que cualquier palabra. Duró quizás 10 o 15 segundos, pero se sintió eterno, como si el tiempo se hubiera detenido para que absorbiera lo que acababa de ocurrir. En ese silencio, interpreté muchas cosas. Primero, una pausa para que la energía se asentara, como cuando tiras una piedra al agua y esperas a que las ondas se calmen. También sentí que era su manera de darme espacio para procesar, sin interferir con explicaciones apresuradas que podrían diluir el impacto. Había respeto en ese silencio, una especie de reconocimiento de que lo que acababa de pasar era grande y merecía ser digerido en quietud. Al mismo tiempo, lo viví como una invitación a mirar hacia adentro, porque sin palabras de por medio,
Solo quedaba yo con mis pensamientos y sensaciones. No era un silencio incómodo del todo, aunque al principio lo fue. Luego, se volvió casi meditativo, como si el universo nos hubiera dado un respiro para integrar el mensaje. Lo interpreté como el momento en que la verdad se filtra sin ruido, cruda y directa, y eso lo hizo más poderoso que cualquier discurso. ¿Sientes que el romper la carta te liberó de una ilusión? Sí, en el fondo, siento que romper la carta me liberó de varias ilusiones que traía puestas sin darme cuenta. Una de ellas era la idea de que las lecturas siempre tienen que dar respuestas claras y bonitas, que todo va a encajar perfectamente como en un rompecabezas. Ese gesto me sacó de golpe de esa fantasía. Me mostró que a veces la verdad llega rompiendo, no acomodando. También me liberó de la ilusión de control total sobre mi destino. Ver la carta destruida fue como un recordatorio de que hay cosas que no se pueden predecir ni mantener intactas por mucho que uno lo intente. Me quitó la venda de creer que podía seguir aferrándome a ciertas expectativas sin que el universo las cuestionara de forma radical. Fue liberador porque, aunque dolió en el momento, después sentí un alivio extraño, como si me hubieran quitado un peso que yo mismo cargaba sin saberlo. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bajo control, o que las respuestas vendrían envueltas en papel de regalo. Me obligó a enfrentar la realidad tal cual es, con sus roturas incluidas, y eso, paradójicamente, me dio más libertad para construir algo nuevo desde cero. ¿Qué emociones reprimidas crees que provocó al romper la carta? Al romper la carta, sacó a la superficie un montón de emociones que yo tenía bien guardadas bajo llave, como si hubiera abierto una caja que llevaba años cerrada. Primero, salió el miedo puro, ese miedo ancestral a lo impredecible, a perder el rumbo, a que las cosas se desmoronen sin aviso. Luego, vino la rabia contenida, no contra ella exactamente, sino contra la vida misma por no darme siempre lo que espero, por recordarme que no controlo nada. También surgió una tristeza profunda, de esas que se sienten en el estómago, por todas las veces que he puesto esperanza en cosas frágiles y han terminado rompiéndose. Había vergüenza también, porque me sentí expuesto, como si ella hubiera visto mis debilidades y las hubiera puesto al descubierto con ese gesto. Y mezclado con todo eso, un alivio reprimido que no quería admitir. Alivio de que alguien más tuviera el coraje de romper lo que yo no me atrevía a soltar. Fue como si el acto hubiera funcionado de catalizador, trayendo todo eso que estaba enterrado y obligándome a mirarlo de frente. Esas emociones no desaparecieron de golpe, pero empezaron a moverse, a fluir, y eso ya fue un comienzo de sanación, aunque viniera envuelto en caos. ¿Te hizo dudar de su profesionalismo cuando rompió la carta? Al principio sí me hizo dudar bastante de su profesionalismo, porque uno llega a una lectura esperando cierto protocolo, cierta contención, y ver a alguien romper una carta así, de forma tan visceral y sin previo aviso, rompe con esa imagen de calma y control que uno asocia con un tarotista experimentado. Pensé, ¿esto es normal? ¿Le pasa a menudo? ¿Está perdiendo el hilo? ¿O es parte de su método? Me cuestioné si era capaz de manejar energías tan intensas sin que le explotaran en la cara de esa manera. Sin embargo, con el tiempo, esa duda se fue diluyendo, porque empecé a verlo como un acto de autenticidad extrema, más que como falta de profesionalismo. Quizás su forma de trabajar es precisamente esa: no esconder las emociones, no suavizar las verdades duras, y romper, cuando es necesario, romper. Así que la duda inicial se transformó en respeto por su valentía de no fingir neutralidad cuando algo la removía por dentro. No lo veo ahora como un error profesional, sino como una elección consciente de ser real por encima de ser correcta. ¿Por qué crees que no explicó nada antes de romper la carta? Creo que no explicó nada antes porque en ese momento las palabras sobraban, o quizás porque cualquier explicación habría suavizado el golpe y perdido toda su potencia. A veces,
Las acciones hablan más fuerte que 1000 discursos, y romperlas sin preámbulos fue su manera de transmitir el mensaje en su forma más pura y cruda. Si hubiera dicho, voy a romperla porque, el impacto se habría diluido, se habría convertido en algo racional y controlado, y creo que ella quería que fuera visceral, que se sintiera en el cuerpo antes que en la cabeza. Tal vez también estaba tan inmersa en la energía del momento que no había espacio mental para articular palabras. Simplemente actuó desde el instinto puro. Otra posibilidad es que supiera que después del acto vendría la explicación natural, que yo mismo la buscaría o que surgiría sola en el silencio posterior. No explicar antes fue parte del ritual, del shock necesario para que el mensaje calara hondo. ¿Sientes que romper la carta fue un acto impulsivo o planeado? Lo sentí más como un acto impulsivo que planeado, porque la forma en que lo hizo, la rapidez, la fuerza con la que rasgó el cartón, todo tenía esa energía de algo que sale de golpe, sin cálculo previo. Si hubiera sido planeado, creo que habría habido más teatralidad controlada, quizás una pausa dramática o una mirada previa para advertir. En cambio fue repentino, casi como un estallido que no pudo contener más. Sin embargo, no descarto que en su interior ya estuviera gestándose desde hacía minutos, que la carta le estuviera hablando de una forma que la sobrepasaba, y en un segundo decidió que ya era suficiente. Así que diría que fue impulsivo en la ejecución, pero con una preparación energética previa que ella misma quizás no verbalizó ni siquiera para sí misma. Fue el punto culminante de una acumulación, no un plan frío desde el inicio de la sesión. ¿Qué impacto tuvo en tu autoestima ver la carta rota? Ver la carta rota tuvo un impacto fuerte en mi autoestima, porque me hizo sentir pequeño por un rato, como si no fuera lo suficientemente importante o valioso como para que la lectura continuara de forma normal. Me cuestioné si había hecho algo mal, si mi energía era tan pesada o tan problemática que merecía ese final abrupto. Bajó mi confianza en ese momento. Me sentí rechazado aunque no lo fuera directamente. Y eso tocó heridas viejas de no ser suficiente en otras áreas de la vida. Sin embargo, con los días, ese impacto se invirtió. Empecé a verlo como un empujón para valorarme más, para no depender tanto de validaciones externas, ni siquiera de una lectura. Así que el golpe inicial a la autoestima terminó convirtiéndose en un recordatorio de que mi valor no depende de cómo termine una sesión o de si alguien rompe una carta delante de mí. Fue duro, pero útil a la larga. ¿Crees que el romper la carta cambió tu percepción de las energías? Totalmente. Cambió mi percepción de las energías de forma radical. Antes las veía como algo más ordenado, predecible, con reglas que uno podía aprender y aplicar. Después de eso entendí que las energías pueden ser caóticas, impredecibles, y que a veces se manifiestan rompiendo en lugar de acomodando. Me di cuenta de que no siempre fluyen suavemente, que hay momentos de ruptura necesarios para que el movimiento continúe. Ahora las percibo como algo vivo, con su propia voluntad, capaz de desbordarse y obligarnos a soltar. Ese gesto me enseñó a no idealizar las energías, a no esperar que siempre sean gentiles o bonitas. Las veo más reales, más humanas, con sus explosiones y sus silencios. Cambió todo. Ahora entro a una lectura con menos expectativas de perfección y más apertura al desorden que a veces trae la verdad. ¿Cómo describirías el sonido de la carta al romperse frente a ti? El sonido fue seco y contundente, como un crack rápido seguido de un rasgado más prolongado y áspero, casi como tela gruesa que se desgarra con rabia. Fue un ruido que se sintió más grande de lo que debería, porque la habitación estaba en silencio absoluto, así que ese sonido rebotó en las paredes y se metió directo en mis oídos. Tenía algo de definitivo, como cuando rompes un plato en el suelo y sabes que ya no hay vuelta atrás. No fue un sonido suave ni sutil. Fue agresivo, visceral, con un filo que acompañaba perfectamente la emoción del momento. Recuerdo que me sobresaltó físicamente,
como si el sonido mismo me hubiera golpeado el pecho. Ese crack, rask, se quedó grabado en mi memoria auditiva, y cada vez que lo recuerdo lo vuelvo a escuchar con la misma intensidad. ¿Te hizo sentir rechazado personalmente cuando rompió la carta? En el momento sí, me hizo sentir rechazado a nivel personal, como si el gesto dijera, tú y tu consulta no valen la pena continuar. Fue una sensación de exclusión inmediata, de ser apartado de algo que hasta ese segundo creía compartido. Me sentí como si me hubieran cerrado la puerta en la cara, aunque racionalmente sabía que no era exactamente contra mí. Ese rechazo percibido tocó fibras sensibles. Me hizo dudar de mi lugar en esa interacción, y por unos minutos me sentí fuera de lugar, no deseado. Sin embargo, después entendí que el rechazo no era hacia mi persona, sino hacia lo que la carta representaba en ese contexto, hacia una energía que ya no podía sostenerse. Así que el sentimiento inicial de rechazo personal se fue transformando en comprensión, pero en caliente sí dolió como algo dirigido a mí. ¿Qué lecciones crees que aprendiste de que rompiera la carta? De ese momento, aprendí varias lecciones que aún me acompañan. La primera es que no todo necesita explicarse con palabras. A veces un acto habla más claro que cualquier discurso. Aprendí a soltar el control, a aceptar que las cosas pueden romperse y que eso no siempre es el fin, sino un comienzo disfrazado. Me enseñó a no idealizar a las personas que leen o canalizan, porque también son humanas, con sus límites y sus explosiones. Aprendí que la vulnerabilidad no es debilidad, sino parte del proceso, y que exponerse aunque duela puede liberar. Otra lección grande fue no aferrarme tanto a las formas, las predicciones, las cartas intactas, las respuestas bonitas. Todo eso es temporal. Y quizás la más importante, que el universo a veces te sacude para que despiertes, y que resistirse solo alarga el dolor. Romper la carta me dejó con la certeza de que el cambio radical puede ser necesario, aunque llegue de la forma más inesperada. ¿Qué lecciones crees que aprendiste de que rompiera la carta? De ese momento, saqué varias lecciones que me han cambiado bastante la forma de ver las cosas en general, no solo las lecturas. La principal es que a veces lo que parece un desastre total en el instante puede ser el empujón que necesitabas para soltar algo que te estaba frenando desde hace tiempo. Aprendí a no temer tanto a las rupturas, porque romper no siempre significa destrucción permanente. Muchas veces es solo el fin de una versión vieja de algo para que nazca otra nueva. Me enseñó a valorar la autenticidad por encima de la perfección. Ella no fingió calma cuando la energía le explotó, y eso, aunque me sacudió, me hizo respetar más a las personas que se permiten ser reales en vez de esconderse detrás de una máscara profesional. Otra lección grande fue sobre el apego. Me di cuenta de cuánto me aferraba a las cartas intactas, a las respuestas claras, a las predicciones que me hacían sentir seguro, y ese gesto me obligó a soltar esa necesidad de control. Aprendí también que el silencio después de un impacto fuerte es sagrado, que no hay que llenarlo inmediatamente con palabras. A veces lo que más dice es lo que no se dice. Y quizás la más dura, pero útil, que no todo gira alrededor de mí. No fui el centro del drama, fui el testigo, y eso me ayudó a bajar un poco el ego y a entender que cada uno lleva su propia tormenta interna. En resumen, me dejó con una mezcla de humildad, apertura al caos y confianza en que, aunque las cosas se rompan, uno siempre puede reconstruir desde los pedazos. ¿Qué hubieras preguntado inmediatamente después de que rompiera la carta? Si hubiera tenido la cabeza más fría en ese segundo, le habría preguntado directamente, ¿qué te hizo romperla justo ahora? Quería saber si fue algo que vio en la carta, si sintió una energía que la sobrepasó, o si era un mensaje que ella misma necesitaba recibir, y yo solo estaba ahí. También le habría preguntado, ¿esto significa que todo lo que me dijiste antes ya no vale? Porque en mi mente se armó un lío enorme pensando si las cartas previas seguían teniendo validez, o si ese acto anulaba todo el resto de la lectura. Otra pregunta que me vino fuerte fue,
¿Estás bien tú? Porque detrás del gesto vi algo de dolor o de frustración que no parecía solo teatral, y me preocupó que estuviera lidiando con algo personal muy pesado. Habría querido saber también, ¿qué representa para ti esa carta rota? Para entender si era un símbolo personal de ella o algo que conectaba conmigo de forma más directa. Y por último, algo más egoísta. ¿Qué hago ahora con esto? Porque me dejó perdido, sin saber si seguir hablando, si irme, si tomar nota o simplemente procesar en silencio. En el fondo, todas esas preguntas buscaban recuperar algo de control en medio del caos que acababa de desatarse. ¿Te hizo cuestionar tu camino espiritual al romper la carta? Sí, me hizo cuestionar bastante mi camino espiritual, porque hasta ese momento lo veía como algo bastante lineal. Meditas, lees, consultas, recibes mensajes, aplicas, avanzas. Pero ver una carta romperse así, de forma tan cruda y sin anestesia, me hizo pensar si realmente estaba en el camino correcto o si solo estaba jugando a ser espiritual sin tocar las partes feas. Me pregunté si no estaría idealizando demasiado las herramientas, poniendo en las cartas y en los lectores un poder que en realidad no tienen, o que tienen pero de una forma mucho más caótica de lo que yo quería admitir. Ese gesto me obligó a mirar si mi espiritualidad era más de fachada, de buscar respuestas bonitas y cómodas, o si estaba dispuesto a enfrentar las verdades que duelen, que rompen, que desarman. Me cuestioné si realmente confiaba en el universo o solo confiaba cuando las señales me gustaban. Fue como un espejo que me mostró que mi camino espiritual necesitaba más profundidad, más tolerancia al desorden, más capacidad para integrar lo roto en lugar de huir de ello. Así que sí, me sacudió las bases, pero en el buen sentido. Me empujó a hacer las paces con la incertidumbre y a no buscar siempre la carta intacta como sinónimo de progreso. ¿Por qué piensas que rompió la carta en lugar de guardarla? Creo que la rompió en lugar de guardarla, porque guardarla habría significado seguir sosteniendo una energía que para ella ya era insostenible o falsa. Guardar una carta que ya no vibra con la verdad del momento es como fingir que algo sigue vivo, cuando en realidad está muerto. Romperla fue su forma de honrar la honestidad del instante, de no arrastrar algo que ya había cumplido su ciclo o que se había torcido. Tal vez sintió que conservarla sería traicionar el mensaje que le estaba llegando a ella misma, o que prolongaría una ilusión que necesitaba cortarse de raíz. En el mundo de las energías, a veces hay que destruir para limpiar. Guardar podría haber dejado un residuo, una carga que contaminara lecturas futuras. Pienso que lo hizo porque necesitaba un corte definitivo, visible, físico, algo que marcara, aquí termina. No fue por capricho, fue por necesidad de liberación, tanto para ella como para el espacio que compartíamos en ese momento. ¿Sientes que romper la carta fue un punto de no retorno? Sí, lo sentí como un punto de no retorno en varios sentidos. Después de eso, nada podía volver a ser igual en esa sesión ni en cómo yo percibía las lecturas en general. Fue como cruzar una línea invisible. Antes había expectativa, fluidez, posibilidad de que todo se resolviera de forma armónica. Después había una realidad más cruda, más directa, sin adornos. Para mí representó el fin de una etapa ingenua, donde creía que las cosas espirituales siempre se manejaban con suavidad. También fue un punto de no retorno en la dinámica con ella. Ya no podía verla como una figura intocable o perfecta. La vi humana, vulnerable, capaz de estallar. Y en mi vida personal, marcó un antes y un después en cómo enfrento los cambios. Ya no espero que todo se deshaga suavemente. Acepto que a veces hay que romper para avanzar. Así que sí, fue un punto irreversible, pero no en el sentido negativo, más bien como un umbral que, una vez cruzado, te deja en un lugar más auténtico, aunque más expuesto. ¿Qué sensaciones físicas experimentaste cuando rompió la carta? Cuando rompió la carta sentí un nudo inmediato en la garganta,
como si el aire se hubiera espesado y me costara tragarlo. Mi estómago se contrajo en un espasmo rápido, de esos que te dan cuando recibes una noticia inesperada. Las manos me sudaron de golpe y noté que las palmas se me pusieron frías y pegajosas al mismo tiempo. El corazón me latió tan fuerte que lo sentía en los oídos, como un tambor acelerado. Hubo un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta la base de la espalda, erizándome la piel de los brazos. Los ojos se me abrieron más de lo normal, y por un segundo sentí como si la visión se me afinara, captando cada detalle de los pedazos cayendo. La respiración se me entrecortó. Inhalé profundo sin querer, como intentando recuperar el control del cuerpo, y en las piernas, una especie de flojera momentánea, como si la energía se me hubiera bajado de golpe a los pies. Todo eso duró apenas unos segundos, pero fue tan intenso que el cuerpo entero reaccionó como si hubiera estado en peligro físico, aunque solo fuera un trozo de cartón rasgado. ¿Crees que el romper la carta afectó tu confianza en ti mismo? Al principio, sí afectó mi confianza en mí mismo de forma bastante fuerte. Me hizo dudar de mi capacidad para leer las señales, para elegir bien a quién consultar, para no meterme en situaciones donde termino sintiéndome tan expuesto y descolocado. Pensé que quizás no era lo suficientemente maduro espiritualmente como para manejar algo así sin que me tambaleara. Me cuestioné si mi energía era tan pesada que provocaba reacciones extremas en los demás. Bajó mi autoestima temporalmente porque me sentí como el mal consultante que hizo que la sesión terminara en ruptura. Sin embargo, con los días esa pérdida de confianza se fue transformando en algo diferente. Empecé a confiar más en mi resiliencia, en mi capacidad para procesar lo inesperado sin derrumbarme del todo. Así que el impacto inicial fue negativo, pero a mediano plazo me fortaleció. Me hizo más consciente de mis límites y más dispuesto a trabajar en ellos sin autoflagelarme. ¿Cómo interpretas el gesto de romper la carta como un símbolo? Lo interpreto como un símbolo potente de transformación a través de la destrucción consciente. Romper algo representa soltar, liberar, acabar con lo estancado para que fluya lo nuevo. Es como el fuego que quema lo viejo en alquimia, o la torre en algunas barajas que se derrumba para revelar verdades ocultas. Simboliza que a veces la verdad no llega con delicadeza, sino con fuerza, rompiendo ilusiones, máscaras, apegos. Para mí, ese gesto simboliza honestidad brutal, el rechazo a seguir sosteniendo algo que ya no vibra, la valentía de decir basta, aunque duela. También es un símbolo de impermanencia. Nada es eterno, ni siquiera una carta que representa un mensaje divino. Y en un nivel más personal, simboliza que el cambio radical no siempre pide permiso, llega y te obliga a adaptarte. Es un recordatorio de que la creación muchas veces nace de la destrucción y que resistirse solo alarga el sufrimiento. ¿Te hizo sentir solo ver los fragmentos de la carta esparcidos? Ver los fragmentos esparcidos me hizo sentir una soledad profunda por un momento, como si de repente estuviera solo en esa habitación, aunque ella estuviera ahí mismo. Los pedazos tirados sin orden, sin posibilidad de unirlos de nuevo, me dieron una sensación de abandono, de que algo se había perdido para siempre y nadie iba a venir a arreglarlo. Fue como mirar los restos de una relación o de una ilusión rota y sentir que no había nadie más que yo para recogerlos o decidir qué hacer con ellos. Esa soledad no era solo emocional, era existencial, como si el universo me hubiera dejado con la responsabilidad total de interpretar lo que quedaba. Me sentía aislado de la seguridad que antes me daba la lectura completa, y eso me pesó en el pecho como una losa. Aunque pasó rápido, esa punzada de soledad fue real y me marcó. ¿Qué emociones persisten cuando recuerdas cómo rompió la carta? Cuando recuerdo cómo rompió la carta, todavía persiste una mezcla curiosa de emociones. Hay un respeto enorme por el coraje que tuvo para hacer algo tan drástico, sin disculparse ni suavizarlo. Sigue habiendo una curiosidad viva
por entender exactamente qué la llevó a ese punto. Queda un poco de tristeza por la carta destruida, porque aunque sea papel, representaba algo sagrado en ese contexto. También persiste una gratitud rara, porque ese acto me obligó a crecer, a soltar, a ver las cosas de otra forma. Hay un toque de nostalgia por la inocencia que tenía antes de ese momento, y al mismo tiempo, una aceptación más madura de que la vida espiritual incluye estos golpes. No hay rencor ya. Lo que queda es una especie de admiración mezclada con melancolía, como cuando recuerdas un accidente que te cambió la vida para bien, aunque en su momento doliera muchísimo. ¿Sientes que romper la carta fue un acto de honestidad brutal? Totalmente. Lo siento como un acto de honestidad brutal en su forma más pura. No hubo filtros, no hubo intentos de endulzar la píldora ni de mantener apariencias. Fue crudo, directo, sin medias tintas. Esto ya no va más, y lo digo con todo el cuerpo. Esa brutalidad me impactó porque en un mundo donde casi todo se suaviza o se disfraza, ella eligió la verdad desnuda, aunque doliera a los dos. Fue honesto consigo misma primero, reconociendo que la energía ya no fluía, y luego conmigo, sin mentirme con explicaciones largas o falsas esperanzas. Esa honestidad brutal tiene algo liberador, porque elimina las ambigüedades y te obliga a enfrentar lo que hay sin escapatoria. No fue amable, pero fue auténtico, y en el fondo, valoro más eso que 1000 palabras bonitas vacías. ¿Por qué crees que eligió romperla justo en ese momento de la lectura? Creo que eligió romperla justo en ese momento, porque fue cuando la energía alcanzó su clímax, el punto exacto donde ya no había vuelta atrás. Probablemente la carta le estaba mostrando algo tan claro y tan intenso que retrasar el acto habría sido traicionar lo que sentía. Tal vez en los segundos previos, la vibración cambió de golpe, se volvió pesada o cortante, y ella supo instintivamente que había que cortar por lo sano ahí mismo. Fue el instante en que todo convergió. La pregunta que yo había hecho, la posición de las cartas anteriores, su propia intuición acumulada. Romperla en ese preciso momento fue como sellar el mensaje con un sello de fuego. Si lo hubiera hecho antes, no habría tenido el mismo peso. Si lo hubiera hecho después, se habría perdido la urgencia. Fue timing perfecto, guiado por algo más grande que la lógica racional, y por eso tuvo tanta fuerza. ¿Te hizo replantear tus creencias sobre las lecturas cuando rompió la carta? Sí, me hizo replantear muchas creencias que tenía arraigadas sobre cómo debían ser las lecturas de tarot. Antes pensaba que una buena lectura siempre fluía con calma, con explicaciones suaves, con un cierre armónico donde todo encajaba como piezas de un puzzle perfecto. Creía que el tarot era una herramienta de guía gentil, que las cartas hablaban con sutileza y que el lector siempre mantenía el control emocional, como un mediador neutral entre el consultante y el universo. Pero cuando rompió esa carta, todo eso se vino abajo de un plumazo. Me di cuenta de que las lecturas pueden ser caóticas, viscerales, incluso violentas en su simbolismo, y que no por eso dejan de ser válidas o poderosas. Empecé a cuestionar si no estaba limitando el tarot al esperar solo respuestas bonitas o predecibles, si no estaba proyectando mi propia necesidad de orden en algo que es inherentemente impredecible. Me replanteé si el verdadero valor de una lectura no está en la intactitud de las cartas, sino en la honestidad con la que se interpreta la energía del momento, aunque esa honestidad venga envuelta en un gesto que te sacuda hasta los huesos. Ahora creo que una lectura auténtica puede incluir rupturas, silencios incómodos, emociones crudas, y que eso no la invalida. Al contrario, la hace más real. Ese acto me abrió los ojos a que el tarot no es solo para consolar, sino también para confrontar, para romper ilusiones cuando es necesario, y que resistirme a eso solo me mantenía en una zona de confort espiritual que ya no me servía. ¿Crees que el romper la carta fue una forma de liberarte de algo? En el fondo, sí creo que fue una forma de liberarme, aunque en el momento
no lo viví así. Romper la carta simbolizó soltar una carga que yo ni siquiera sabía que llevaba tan pesada. La expectativa de que todo en mi vida tuviera que tener una explicación clara, un final feliz predicho, un camino sin tropiezos. Ese gesto me quitó de encima la presión de aferrarme a interpretaciones fijas, a pronósticos que me hacían sentir seguro, pero que en realidad me limitaban. Fue como si ella, al romperla, me estuviera diciendo sin palabras: ya no necesitas esta muleta, suéltala. Me liberó de la ilusión de que podía controlar el mensaje del universo o de que las respuestas siempre vendrían empaquetadas de forma agradable. Después de eso, sentí un alivio sutil, casi imperceptible al principio, pero que fue creciendo con los días. Ya no tenía que cargar con la idea de que mi futuro dependía de una carta intacta o de una lectura perfecta. Me liberó también de una dependencia emocional hacia los lectores. Me obligó a empezar a confiar más en mi propia intuición, aunque fuera torpe y llena de dudas. Así que, aunque dolió y me descolocó, sí lo veo ahora como una liberación disfrazada de caos, un regalo envuelto en papel rasgado. ¿Qué le hubieras dicho en ese momento si no te hubieras quedado callado? Si no me hubiera quedado mudo por el shock, le habría dicho algo como: espera, ¿qué acaba de pasar? ¿Por qué lo hiciste? Con voz temblorosa pero firme, porque necesitaba entender en el instante. Luego, le habría agregado: no me dejes así. Explícame qué viste en esa carta que te hizo romperla, porque el silencio me estaba matando y quería recuperar algo de conexión verbal. También le habría dicho: si esto es por mí, dímelo directo, no me hagas adivinar, porque en ese momento sentí que quizás había hecho algo mal sin darme cuenta. Y probablemente habría terminado con un: gracias por ser tan real, aunque me haya dolido. Porque incluso en el desconcierto, reconocía que había valentía en su acto. Pero lo cierto es que me quedé callado, procesando, y quizás fue mejor así. Las palabras en caliente a veces estropean el mensaje que el gesto ya había entregado con claridad brutal. ¿Te hizo sentir que tu consulta no valía la pena? Por unos minutos, sí me hizo sentir que mi consulta no valía la pena, como si todo lo que había compartido, todas las preguntas que había llevado, hubieran sido tan insignificantes o tan problemáticas que merecían terminar en pedazos. Me sentí pequeño, irrelevante, como si mi historia no tuviera suficiente peso para merecer una lectura completa y respetuosa. Pensé: ¿tan mal lo estoy haciendo en mi vida que ni siquiera una carta se salva para hablar de mí? Fue un golpe al ego que me dejó con una sensación de inutilidad temporal. Sin embargo, después reflexioné y entendí que no era sobre el valor de mi consulta, sino sobre el valor de la energía que se estaba moviendo en ese preciso instante. No era que yo no valiera, era que algo más grande necesitaba ser cortado, y mi presencia solo sirvió de catalizador. Así que el sentimiento inicial de no valgo se transformó en: esto no es personal, es necesario. Y eso me ayudó a no quedarme estancado en la autocompasión. ¿Cómo ha cambiado tu forma de acercarte a las lecturas después de eso? Después de eso, mi forma de acercarme a las lecturas cambió por completo. Ahora voy con menos expectativas, sin pedir que todo sea bonito o claro desde el principio. Entro con la mente más abierta al desorden, aceptando que puede haber momentos incómodos, silencios largos o incluso gestos que me saquen de mi zona de confort. Ya no busco solo respuestas, busco verdad, aunque duela o rompa algo en el proceso. Me acerco con más humildad, sin poner al lector en un pedestal, reconociendo que también es humano y puede tener sus explosiones. Pregunto menos desde el miedo y más desde la curiosidad genuina, y si algo se rompe o se tensa, lo dejo fluir en lugar de resistirme. También empecé a valorar más las lecturas que me confrontan en vez de las que me consuelan. Ahora sé que el verdadero crecimiento viene de los golpes, no de las caricias. En resumen,
Me acerco con respeto, pero sin idealización, listo para lo que sea, porque ya viví que el tarot puede ser tan tierno como salvaje. ¿Qué parte de tu vida crees que representaba esa carta antes de que la rompiera? Creo que esa carta representaba una parte de mi vida donde me estaba aferrando a una ilusión de estabilidad o de certeza que ya no existía. Podría ser una relación que se estaba agotando, pero que yo quería creer que aún tenía futuro, o un trabajo que me daba seguridad, pero me estaba quemando por dentro, o incluso una forma de verme a mí mismo que ya no era real. La carta intacta simbolizaba esa zona de confort que yo defendía con uñas y dientes, esa narrativa que me contaba para no enfrentar el cambio. Cuando la rompió, fue como si el universo me dijera: esto ya no te representa, déjalo ir. Representaba mi resistencia al flujo natural de las cosas, mi miedo a soltar lo conocido, aunque ya no vibrara. Así que antes de romperse, esa carta era el espejo de mi propio estancamiento, y romperla fue la forma más directa de obligarme a mirarlo y aceptarlo. ¿Sientes que después de romper la carta la energía en la habitación cambió? Sí, la energía cambió de forma notable después de romper la carta. Antes había una tensión acumulada, como un cable a punto de romperse, una densidad que se sentía en el aire, casi palpable. Cuando la rompió, fue como si esa tensión se liberara de golpe. El aire se volvió más ligero, más respirable, como después de una tormenta que finalmente descarga toda el agua. La habitación pareció expandirse, los sonidos se volvieron más claros, y hasta la luz se sintió diferente, menos opresiva. Hubo una sensación de alivio general, como si algo pesado hubiera salido por la ventana. Ya no había esa carga de algo va a pasar. Ya había pasado, y lo que quedaba era espacio vacío, listo para lo nuevo. Fue un cambio energético tan claro que casi se podía tocar, de estancamiento y presión a movimiento y apertura. Creo que ambos lo sentimos, aunque no lo dijéramos. ¿Crees que ella lo hizo para enseñarte algo específico? No creo que lo hiciera con la intención consciente de enseñarme algo específico a mí como persona. Más bien pienso que lo hizo porque en ese momento su propia intuición o la energía que canalizaba le exigió actuar así, y la enseñanza fue un efecto colateral para mí. No era una lección planeada tipo, voy a romper esto para que él aprenda X. Fue más orgánico, más instintivo. Sin embargo, el universo sí aprovechó el momento para mostrarme algo, que la verdad a veces llega rompiendo, que no todo se resuelve con palabras suaves, que soltar es necesario aunque duela. Así que aunque no creo que fuera intencional como una clase personalizada, sí se convirtió en una enseñanza profunda para mí. Fue como si ella fuera el instrumento y yo el beneficiario accidental de un mensaje más grande. ¿Qué harías diferente si volvieras a vivir ese momento? Si volviera a vivir ese momento, intentaría mantenerme más presente en mi cuerpo, en lugar de dejar que la mente se disparara en 1000 direcciones. Respiraría profundo antes de reaccionar, para no dejar que el shock me paralice tanto. Le diría algo breve, pero directo, como, ok, lo vi, ahora dime qué significa, para no quedarme en el mutismo total. También me permitiría sentir todo sin juzgarme, el miedo, la ira, la confusión, sin tratar de racionalizarlo de inmediato. Y después, cuando la energía se calmara, le agradecería por la honestidad, porque ahora sé que fue un regalo disfrazado. No intentaría arreglar la situación ni forzar una explicación. Dejaría que el silencio hablara lo que tuviera que hablar. En esencia, sería más observador y menos reactivo, confiando en que el mensaje ya estaba entregado aunque no lo entendiera del todo en ese instante. ¿Sientes que romper la carta te conectó más con tu propia intuición? Sí, romper la carta me conectó más con mi propia intuición de una forma paradójica.
Al ver que incluso una lectora experimentada podía actuar desde un impulso tan crudo, entendí que la intuición no siempre viene envuelta en calma o lógica. A veces es un grito interno que hay que escuchar aunque asuste. Eso me animó a prestar más atención a mis propias señales viscerales, a esos momentos en que siento que algo no va, aunque no sepa explicarlo con palabras. Antes dependía mucho de las interpretaciones externas. Después empecé a confiar más en lo que mi cuerpo y mi instinto me dicen, incluso si no encaja en lo esperado. Fue como si ese acto me hubiera recordado que yo también tengo acceso directo a esa energía, que no necesito intermediarios perfectos para escucharla. Así que sí, me reconectó con mi intuición, haciéndola más valiente y menos dependiente de validaciones ajenas. ¿Crees que romper la carta fue una advertencia para ti? Sí, en cierto modo lo siento como una advertencia, aunque no de las que te paralizan de miedo, sino de las que te despiertan con un golpe seco para que prestes atención. Fue como si el universo, a través de ella, me estuviera diciendo: mira bien, no sigas ignorando lo que ya no funciona, porque si no lo sueltas tú, la vida lo va a romper por ti. La advertencia no era sobre un peligro inminente tipo accidente o enfermedad, sino sobre estancamiento emocional o espiritual. Me advertía que si seguía aferrándome a patrones viejos, a relaciones que se estaban muriendo, a ideas de mí mismo que ya no eran verdad, las cosas se iban a romper de forma más dolorosa y descontrolada. Ese gesto fue un aviso preventivo. Despierta antes de que el rompimiento sea peor. No lo tomé como una amenaza personal, sino como un recordatorio urgente de que la resistencia tiene un costo alto. Después de eso, empecé a prestar más atención a las pequeñas señales que antes pasaba por alto, a esos momentos en que algo se siente forzado o falso, porque ya sabía que ignorarlos podía llevar a rupturas más grandes. Así que sí, fue una advertencia, pero una amorosa en el fondo, de esas que duelen para salvarte de algo peor. ¿Por qué crees que no te miró a los ojos mientras rompía la carta? Creo que no me miró a los ojos porque en ese instante estaba completamente inmersa en su propio proceso interno, y mirarme habría roto la concentración o la habría hecho sentir más expuesta de lo que ya se sentía. Romper la carta fue un acto tan visceral que necesitaba enfocarse solo en el gesto, en la energía que estaba canalizando, sin la distracción de una conexión visual directa conmigo. Si me hubiera mirado, quizás habría visto mi shock, mi confusión, mi dolor reflejado, y eso podría haberla frenado o hecho dudar de lo que estaba haciendo. Tal vez también evitó el contacto visual para no personalizarlo demasiado, para que no se sintiera como un ataque directo hacia mí, sino como algo que tenía que pasar por necesidad energética. Otra posibilidad es que estuviera lidiando con su propia emoción fuerte, frustración, tristeza, rabia contenida. Y mirar a los ojos habría significado confrontar eso conmigo como testigo, y en ese momento no estaba lista para esa vulnerabilidad mutua. Fue una forma de protegerse a sí misma, y quizás también de protegerme a mí, de una intensidad aún mayor. El no mirarme no fue desprecio, fue inmersión total en el acto simbólico. ¿Te provocó ira el ver cómo rompía la carta tan abruptamente? Al principio, sí me provocó una oleada de ira, de esa que sube rápido y caliente desde el estómago. Fue una ira mezcla de impotencia y ofensa. ¿Cómo se atreve a hacer esto sin consultarme? ¿Por qué tiene que ser tan drástica? ¿Qué derecho tiene a destruir algo que yo vine a consultar? Sentí que me habían quitado el control de la situación de golpe, que mi espacio sagrado de búsqueda se había violado. La abruptitud del gesto me enfureció porque no hubo transición, no hubo aviso, solo acción pura y cruda. Quise gritarle que parara, que explicara, que me diera al menos un segundo para prepararme. Esa ira duró unos segundos intensos, con los puños apretados y la mandíbula tensa. Pero luego se diluyó rápido, porque debajo de la ira había más confusión que rabia verdadera, y entendí que no era contra mí. La ira se transformó en una especie de respeto forzado. Reconocí que había coraje en esa brusquedad,
y eso calmó el fuego. Ahora, cuando lo recuerdo, ya no hay ira. Solo queda la memoria de cómo el cuerpo reacciona cuando algo se rompe sin permiso. ¿Qué conexión sientes ahora entre esa carta rota y tu presente? Ahora siento una conexión muy directa y constante entre esa carta rota y mi presente. Cada vez que enfrento un cambio inesperado, una relación que se enfría, un plan que se desmorona, me acuerdo de esos pedazos cayendo y pienso, esto es lo mismo, pero a menor escala. La carta rota se convirtió en un símbolo personal de impermanencia y necesidad de soltar. En mi día a día, cuando algo no fluye, un proyecto que se atasca, una emoción que pesa demasiado, me pregunto, ¿esto necesita romperse para liberarme? Me sirve de recordatorio para no aferrarme tanto, para actuar antes de que la vida rompa por mí. También me conecta con una mayor empatía hacia los demás cuando veo que están en crisis. Entiendo que a veces la gente explota o corta de golpe porque ya no puede más. En mi presente, esa carta rota vive como una brújula interna que me dice, suelta, transforma, no te resistas al corte cuando sea inevitable. Es como si me hubiera dejado un tatuaje invisible que me ayuda a navegar mejor los finales y los comienzos. ¿Crees que romper la carta fue su forma de protegerte? Pienso que en parte sí fue su forma de protegerme, aunque suene contradictorio. Romper la carta pudo ser su manera de evitar que yo siguiera invirtiendo energía en algo que ya estaba muerto o que me iba a hacer más daño si continuaba. Tal vez vio en esa carta un patrón tóxico, una ilusión peligrosa, una predicción que si se alargaba, me iba a enganchar más en falsas esperanzas, y decidió cortarlo de raíz para que no sufriera después una decepción mayor. Fue protección a través de la ruptura. Te estoy salvando de prolongar esto, que ya no sirve. También me protegió de mí mismo, de mi tendencia a aferrarme a lo conocido, aunque duela. Al romperla tan drásticamente, me obligó a enfrentar la realidad sin anestesia, y eso, aunque doloroso, evitó que me quedara estancado en una mentira cómoda. No digo que lo planeara así conscientemente, pero intuitivamente sí creo que hubo un instinto protector en su acto. Cortar para sanar, romper para liberar. Fue una protección dura, de madre que te da un cachetazo para que reacciones, no de las suaves que te arrullan. ¿Cómo ha influido en tus decisiones desde que rompió la carta? Ha influido muchísimo en cómo tomo decisiones ahora. Antes era más indeciso, analizaba todo 1000 veces. Esperaba señales claras y perfectas antes de moverme. Después de eso empecé a decidir con más rapidez cuando siento que algo se está estancando o forzando. Si una relación, un trabajo, un hábito empieza a oler a esto ya no vibra. Actúo antes, corto antes, suelto antes, porque ya sé que esperar a que se rompa solo por inercia duele más. Tomo decisiones más valientes, aunque incompletas, porque prefiero el dolor del corte limpio al sufrimiento lento del estancamiento. También influye en que ahora consulto menos a los demás para validar mis pasos. Confío más en mi instinto visceral, en esa voz interna que a veces grita, basta, aunque no tenga lógica todavía. Mis decisiones son menos perfectas en apariencia, pero más auténticas y alineadas con lo que realmente siento en el momento. Ese acto me enseñó que posponer lo inevitable solo acumula más peso, y ahora elijo aligerar la carga cuanto antes. ¿Sientes que el romper la carta reveló verdades ocultas? Sí, siento que reveló varias verdades ocultas que yo no quería ver, o que ni siquiera sabía que estaban ahí. Primero, reveló que yo estaba más apegado de lo que admitía a tener respuestas externas que me dieran seguridad. Segundo, sacó a la luz que en mi vida había áreas donde fingía que todo estaba bien, cuando en realidad ya estaba roto por dentro. También reveló algo sobre ella, que no era la figura intocable y serena que yo había proyectado, sino alguien con sus propias tormentas internas, capaz de romper cuando la presión es demasiada. Reveló la verdad de que las energías no siempre se comportan como uno espera, que pueden ser salvajes y desordenadas. Y la más importante,
que la verdad muchas veces no viene envuelta en palabras bonitas, sino en acciones que te sacuden. Esas verdades ocultas salieron todas a flote con ese gesto, como si la carta rota hubiera abierto una compuerta que yo tenía bien cerrada. Fue revelador en el sentido más literal. Me mostró lo que estaba escondido debajo de la superficie. ¿Qué hubieras preguntado inmediatamente después de que rompiera la carta? Inmediatamente después, si hubiera podido articular algo sin que me temblara la voz, le habría preguntado, ¿qué viste exactamente en esa carta que te hizo romperla? Porque necesitaba saber si fue un símbolo específico, una combinación mala, una energía oscura, algo que la asustó o la enfureció. Luego le habría dicho, ¿esto invalida todo lo que me dijiste antes o lo confirma de otra forma? Porque mi cabeza estaba en caos pensando si las cartas previas seguían vigentes. También habría preguntado, ¿estás bien? ¿Te pasa algo a ti? Porque sentí que detrás del gesto había algo personal que la estaba afectando fuerte, y una más egoísta. ¿Qué significa esto para mí ahora? ¿Qué tengo que hacer? Quería una guía rápida para no quedarme flotando en el vacío. Pero sobre todo, la primera pregunta habría sido esa. ¿Por qué justo esa carta y justo ahora? Porque el timing y la elección me parecían clave para descifrar el mensaje completo. ¿Te hizo cuestionar tu camino espiritual al romper la carta? Ya lo mencioné antes, pero sí, me hizo cuestionarlo a fondo y de forma permanente. Antes veía mi camino espiritual como una escalera. Subes peldaño a peldaño, meditas, lees, consultas, acumulas sabiduría, todo en orden y progreso constante. Ese acto me mostró que el camino no es una escalera, es más bien un bosque lleno de ramas rotas, claros inesperados, caídas y subidas abruptas. Me cuestioné si no estaba usando la espiritualidad como escape en vez de como confrontación real con la vida. Me pregunté si realmente estaba dispuesto a aceptar las partes feas, las rupturas, los vacíos, o solo quería las partes luminosas y reconfortantes. Ese cuestionamiento me llevó a profundizar más. Empecé prácticas más crudas, como meditaciones en la sombra, journaling sobre mis miedos, aceptación radical de lo que duele. Ahora mi camino espiritual es menos pulido, más real, con más espacio para el caos y menos necesidad de que todo tenga sentido inmediato. Fue un cuestionamiento doloroso, pero necesario que me hizo más auténtico en lo espiritual. ¿Por qué piensas que rompió la carta en lugar de guardarla? Ya lo toqué antes, pero insisto, la rompió porque guardarla habría sido hipócrita o cobarde para ella en ese momento. Guardar una carta que ya no representa verdad, que ya no vibra, que se siente muerta o falsa, es como mantener un cadáver en el armario. Romperla fue un acto de limpieza energética radical. Esto ya no pertenece aquí. Lo elimino físicamente para que no contamine el espacio. Pienso que para ella era importante marcar el fin de forma visible e irreversible, porque si la guardaba, quedaba la tentación de volver a mirarla después, de reinterpretarla, de alargar algo que necesitaba morir. Romperla fue su forma de honrar el ciclo completo. Nacimiento del mensaje, vida durante la lectura, muerte simbólica cuando ya no servía. Fue un acto de respeto a la energía misma, no de destrucción gratuita. Guardarla habría prolongado la agonía. Romperla la liberó a ella, al espacio, y de paso, a mí también.